Bueno, ese es otro tema importante. Yo he escuchado opiniones sobre que el tema económico y social estaba bien diseñado en el plan BRAE, pero el problema era que desde las autoridades, que finalmente son las encargadas de ejecutar o de hacer realidad estas ideas, no se tenía la gestión, digamos, eficiente, y por lo tanto la ejecución de las ideas en el plan, contempladas en el plan BRAE, no se lleva finalmente a cabo. Puede también ocurrir lo mismo en las municipalidades, es decir, estas zonas del país son zonas pobres, la gente no es que muera por ir a trabajar al BRAE, entonces me imagino también que una ayuda con gente capacitada a las municipalidades que complemente el trabajo de quienes están ahí sería también importante. ¿No han hablado sobre esa posibilidad con las autoridades pertinentes? Bueno, lo que pasa es que hay procesos que no están empatando. Actualmente nosotros estamos dialogando con la presidencia del Consejo de Ministros. Hay un Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades en este proceso de descentralización, que lo que está buscando es desarrollar primero un capital social de gerentes, un grupo de gerentes municipales que tengan la capacidad de poder enfrentar toda la problemática de la gestión municipal. Básicamente el proceso de inversión, el gasto en inversión pública. Y diseñar políticas adecuadas para el sector, ¿no? para ese lado del país. De acuerdo a sus responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades que tienen las municipalidades. Pero sin embargo, pues no conocemos nosotros que exista todavía un diálogo entre esos procesos. Para nosotros sería ideal, en la medida que necesitamos que las municipalidades vayan hacia a un proceso donde se vayan concretando como unidades de gestión más eficientes, pero para eso necesitamos también invertir, y el plan BRAE debería de considerar también este aspecto, ¿no? Invertir en la generación de funcionarios públicos municipales para que puedan destrabar todos los problemas y los cuellos de botella de la inversión. Sobre todo en esta zona del país, eso sería indispensable dentro de un proyecto a largo plazo. Porque es lógico, una municipalidad que estaba acostumbrada, y en nuestro país hemos estado acostumbrados durante años a tener un Estado que gastaba poco, ¿no? Porque teníamos muy pocos recursos fiscales. En los últimos años entramos a una situación totalmente distinta, donde teníamos que ingente cantidad de transferencias fiscales y se necesitaba gastar. Evidentemente no había, se había considerado esa situación como para poder iniciar la ejecución de manera rápida. Actualmente necesitamos enfrentar ese problema, y creemos que lo que se está trabajando con la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros en el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades puede ser uno de los elementos que puede coadyuvar a que tengamos municipios más eficientes en la zona del BRAE. Pero también creo señalar una cosa, si me permites, que también es justo decir, todo el año pasado había bastante inestabilidad en las municipalidades. Hay muchas obras que no se han ejecutado porque ha habido recortes. Recordarás tú que el ministro Valdivieso intentó modular el gasto, y lo primero que hizo fue recortar a las municipalidades. Lo recordamos todos, ¿no? Y bien. Y entonces eso ¿qué significó? Al no tener recursos, las municipalidades paralizaron muchas obras, y después, cuando regresa Carranza y se comienza a diseñar el plan de estímulo económico, regresan recursos a las municipalidades, pero regresan en un momento en que las municipalidades pues habían paralizado las obras, ¿no? Eso también hay que ser justos en decirlo, que esa inestabilidad existente, ¿no? De recortar recursos, regresarlos, ¿no? Y no darle pues digamos una tranquilidad a la municipalidad de saber cuánto es los recursos que van a llegar, no permiten también actuar de manera pues rápida. Ahora, en promedio para el próximo año el gobierno central ha incrementado su presupuesto en 23%. A las regiones les incrementa 5%, pero a los gobiernos locales les reduce 20%, que es el caso de ustedes. Sin embargo, luego Luis Carranza sale a decir que los saldos de los gobiernos regionales y locales van a compensar esas menores transferencias. Él dice que suman hasta el momento esos saldos que poseen tanto los gobiernos regionales como locales 9.000 millones de soles. Bueno, pero lo real está de que dentro de la propuesta de presupuesto solamente contempla 1.800 millones, que hay un programa de modernización municipal y un plan de incentivos para la gestión municipal, que son programas condicionados, y que los 1.800 no llega siquiera
a cubrir los 2.500 millones que se ha recortado a las municipalidades, porque como se dice muchas veces en el argot, en esta comunidad municipalista, lo que no está en el presupuesto no existe, ¿no? Si no está esos 9.000 millones en el presupuesto, evidentemente no podemos nosotros contabilizarlo como recursos que las municipalidades van a poder acceder y que va a compensar esta disminución. Y lo terrible de todo, perdón, Jimena, de ese 20%, 40% globales de gastos de capital, es decir, lo que las municipalidades invierten en obras. Para terminar, señor Barzola, lo que sabemos es que las cifras en esta zona del país son realmente preocupantes. El nivel de pobreza de su población, la falta de servicios básicos, hablo de luz, de agua, de alcantarillado, el nivel de la poca, mejor dicho, alfabetización que se ha llegado finalmente a ejecutar, los programas que se han llegado a ejecutar, al parecer, no tengo la información, me lo dirá usted si se han ejecutado o no lo suficientes, al parecer no han, o en todo caso no han sido lo suficientes como para lograr un efecto en esta zona del país. ¿Cuáles son aquellas, si pudiera usted o tuviera que hacer una lista de aquellas cosas que más necesita esta zona para poder sentar las bases de una plataforma para que desde ahí la gente pueda, digamos, tener las herramientas necesarias para ser parte de un mercado, como lo es el resto del país o como lo es parte del resto del país? ¿Qué diría usted? ¿Cuáles son aquellas zonas indispensables para esta zona del país, del BRAE? Inversión básicamente en infraestructura. Las municipalidades como parte del Estado son entidades que deben de promover el desarrollo económico y por lo tanto la promoción debe de generar condiciones para que los productores puedan acceder a los mercados y esas condiciones son infraestructura. Por ejemplo, sería bueno que elaboren un déficit de infraestructura en la zona del BRAE, así como el Perú ha elaborado uno, ¿no tienen idea de cuánto es? Este es un tema, no hay todavía un diagnóstico hasta donde nosotros conocemos preciso, hay números que se han lanzado que no consideramos que todavía falta por... ¿Pero quién podría levantar esa información? Yo creo que el Instituto Nacional de Estadística debería de encargarse de este trabajo de diagnosticar cuánto es el déficit, no solamente de cobertura educativa, sino también de infraestructura, porque necesitamos infraestructura de red, infraestructura de articulación vial, las pocas carreteras, los productores no pueden sacar sus productos, no están articulados los mercados locales ni regionales, ¿no? Ni siquiera para un mercado regional que les pueda permitir pues llegar con sus productos y generarse algún nivel de ingreso, y tampoco existe pues una oferta educativa adecuada a estas zonas, una oferta educativa que genere pues profesionales o oficios ligados a las actividades productivas, ¿no? Que son básicamente las actividades primarias, agricultura, actividades pecuarias. Entonces todos esos elementos tienen que jugar conjuntamente como para poder generar condiciones para un despegue económico y una articulación de la población en el mercado. Pero también yo quería aprovechar alguna cosa más importante en torno a estas reflexiones que tenemos nosotros. Todos estos problemas parten porque en el Perú no hemos tratado ni hemos trabajado con la profundidad necesaria el tema de la descentralización fiscal. Hemos trabajado mucho el tema de descentralización en grado de la responsabilidad de las competencias de gobierno, ¿no? Pero no hemos trabajado ligado a esas responsabilidades el tema fiscal, o sea, cuánto es lo que requerimos, ¿no? Para que las municipalidades, los gobiernos regionales puedan cumplir con estas responsabilidades. Por ejemplo, en educación no hay un costeo, ¿no?, de las necesidades de gasto para decir cuánto necesitamos invertir para un niño del BRAE, que es distinto que invertir para un niño de San Juan del Lurigancho o de El Salvador, ¿no? Y sobre esa base sabemos cuánto tenemos que inyectarles para poder cubrir cada una de las responsabilidades a los gobiernos locales, y entre ellas desarrollo económico. Señor Barzola, muy amable por estar con nosotros. Muy amable, gracias. Eduardo Barzola, secretario ejecutivo de la Red de Municipalidades Rurales del Perú. Remurpe ha estado con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Internacional.